Bueno chicos, otro vídeo más y seguimos ya rematamos la serie de Madrid Games Week con mucho retraso respecto a la primera parte, lo siento mucho, no tengo perdón de Dios. Pero bueno, como se trata de hablar de juegos, básicamente, juegos que en su mayoría mantienen pues ese interés, a ser juegos que no han salido, bueno, no han salido, salvo uno de ellos que está a punto de salir, le falta nada. Yo creo que en general, a pesar de ese lapso de tiempo, se mantiene el interés respecto al contenido que pude probar, ¿no? Y bueno, ya os digo, muchos de los juegos que voy a comentar los pude jugar el sábado y el sábado fue con diferencia, bueno, el peor día. Sí, el peor día, pero no es una crítica hacia la organización, o sea, sencillamente el sábado es el día en el que más gente va a ir por cuestiones lógicas y la afluencia de gente era brutal, ¿no? No es, ya os digo, no es ninguna crítica hacia la organización porque el pabellón era gigantesco, los espacios estaban muy bien aprovechados, no había problemas para moverse, pero para acceder a según qué contenidos la cosa era casi imposible. Entonces tenías que decir o condicionar tu estancia en ese día a poder jugar un juego concreto, pues puede ser el caso de The Order, o sea, comerte una cola de 5 horas o más, o aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas. Bueno, pues yo opté para hacer otras cosas, ¿no? Para ver más sin tampoco ceñirme a un único título, ¿no? Me dolió mucho lo de The Order, pero en fin, ya os comenté que tuve que decidir y decidí aprovechar quizás el día en probar el mayor número de cosas. Pero por fortuna, uno de mis objetivos pude alcanzarlo y era probar otra cosa que si bien no es un videojuego, pues es un dispositivo de actualidad, un dispositivo que puede que sea el futuro a lo mejor el futuro en algunos, en según qué géneros o en según qué títulos, y es Oculus Rift. Oculus Rift al final pude probarlo, era una de mis obsesiones, mis objetivos, pudo ser, y la verdad es que estoy satisfecho con ello. Es verdad que la versión que probé no es de las definitivas, de hecho no tenía auriculares, no tenía micro ni nada por el estilo. Que la demo es una demo de la Toscana, la podéis ver en YouTube. Poner Oculus Rift Toscana ya sabréis más o menos qué es. Es un entorno muy simplón, una especie de casa pues muy bonita ella, con su zona exterior, con sus vistas al mar, donde realmente no hay nada jugable. Tú te mueves por el entorno y lo observas sin más, ¿no? Muy básico, pero yo creo que también perfecto para entender lo que es Oculus Rift y contemplar sus posibilidades, ¿no? Y la verdad es que el primer minuto y medio fue doloroso. Doloroso porque, hostia, es como que el cerebro no entiende muy bien lo que está pasando. Es como un impacto brutal en el cual tu rango de visión se restringe a un mundo virtual donde te mueves pero no te mueves. No es como que el cerebro no entiende eso que le estás poniendo ahí. Y la reacción es un poco de rechazo. Yo, por ejemplo, pues ya os digo, tuve esa sensación como cuando vas a tener un dolor de cabeza brutal, ¿no? Que tienes un golpeteo en la cabeza o algo ahí que está creciendo, que sabes que como si tú fuese a explotar. Tuve incluso mareos, sensación de arcadas, ¿no? Que este fue una pelota aquí en esta zona del pecho, ¿no? Pero fue durante el primer minuto y medio. Después de ese tiempo ya todo se estabilizó, ya mi cerebro se relajó y ya pude disfrutar de las posibilidades de Oculus Rift. Ya os digo, era muy simple, era simplemente moverte por ese entorno, pero joder, es que la inmersión es brutal. Es brutal. El hecho de que, sí, te mueves con el stick, porque jugábamos con el mando de Xbox, bueno, perdón, controlábamos el tronco del personaje, pero nuestra vista, pues se dirigía con la cabeza, tal cual. O sea, el esquema es muy simple, pero tremendamente efectivo. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en cosas como Alien Isolation, siendo jugado con Oculus Rift, y es que se me caen las bragas al suelo. De verdad que se me caen las bragas al suelo. Ya digo, la sensación fue de satisfacción total. Total, porque es intuitivo. Funciona muy bien. Los movimientos de la cabeza se siguen con total fidelidad. Y es que la inmersión es perfecta. Es perfecta, o sea, de verdad, es perfecta. Aparte, claro, ya estoy hasta muy acostumbrado a jugar a juegos en primera persona, tanto en consola como en PC. Entonces, realmente esa mezcla entre un control clásico y el uso de la cámara con tu propia cabeza, con tu propia visión, pues la simbiosis es perfecta. O sea, que de verdad ha sido una cosa satisfactoria y estoy deseando poder comprar este aparato y poder disfrutarlo con todo aquello con lo que sea compatible. Por ejemplo, el otro día terminé el juego Among the Sleep, un título de terror que salió en PC hace algunos meses, que también va a salir en PS4 y que ya está confirmado que va a tener soporte para Oculus Rift. De hecho, en el propio juego te aparecen las opciones, la posibilidad de activar ya esa funcionalidad. Y la verdad es que la cosa promete muchísimo. Muy contento con Oculus Rift, de verdad, muy contento.
Lo siguiente que pude jugar, además pude jugarlo también con tranquilidad, fue Until Dawn, esta especie de aventura de terror de Sony. Que bueno, creo que un juego así no es un juego perfecto para un evento de este tipo. ¿Por qué? Porque Until Dawn tiene mucha carga narrativa, muchísimo, muchos diálogos, un contexto detrás particularmente complejo. Claro, jugarlo allí, no sientes muy bien lo que el juego te quiere transmitir, ¿no? De hecho, la anécdota de ese día, bueno, pues yo llegué al stand de Until Dawn y había una chica jugando delante de mí, ¿no? Entonces la chica estaba jugando y tal, no sé qué, no sé qué, y de repente dice, bueno, miré hacia atrás donde estaba su amigo o su amiga, no sé quién era exactamente, y dije, bueno, vámonos, que aquí habla mucho y no me entero, me voy. Bueno, uno ya puede entender por dónde van los tiros. Y efectivamente es un juego que a mí me recordó muchísimo, pero me recordó muchísimo a Heavy Rain o Beyond Two Souls, como queráis verlo. La interfaz era prácticamente la misma, la forma a veces de usar las cámaras era prácticamente la misma. Era un juego que tiene especial incidencia en las expresiones faciales de los personajes, que la verdad es que eran impresionantes, todo se ha dicho. Y que también tiene el hándicap de las decisiones, ¿no? De hecho, bueno, la demo yo creo que puedo spoilerla porque es una demo, es decir, cualquiera podría verla. En la demo tú controlas una chica rubia que va con su novieto, su colega, no sé quién es exactamente. Está en una especie de, no sé si una casa o un almacén, investigando una serie de crímenes, una serie de desapariciones. Entonces al final pues les atrapa unos payasos justicieros, vengadores, asesinos, y es un poco rollo Saw, ¿no? De repente los dos aparecen en una mesa mirándose de cara a cara y con una especie de sierra radial gigante que empieza a bajar, ¿no? Entonces parece que los asesinos les obligan a tomar una decisión. Da una pistola, pone una pistola en la mesa, el chaval la coge y la escuchación es, tienes que matarte a ti o a ella, escoge. Y según cómo lo hagas, pues podrás sobrevivir, ella o tú. Entonces el jugador tenía que escoger a quién mataba, si a la chica, que era la que controlabas, o el chaval o el tío se suicidaba, él se pega un tiro en la cabeza y punto, me yo te por matar a la tía. ¿Vale? El juego te da esa posibilidad, te da esa opción, esas decisiones tan duras que tienes que afrontar, y la verdad es que siempre nos gustan, ya no solo por el impacto que supone el tomar esa decisión, sino quizás también para ver qué repercusiones tienen en el desarrollo de la trama, ¿no? Al igual que ocurría en Heavy Rain. Ya os digo, es un juego muy interesante, pero creo que todos sabemos que va a traer cola. Va a traer polémica, como pasó en su día con Beyond Two Souls, como pasó en su día con Heavy Rain. Habrá gente que diga que no son videojuegos, muy bien por ellos, un pin para ti. Pero en fin, ya sabemos cómo funciona esto. Título interesante, aunque bueno, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Después voy a hablaros de Assassin's Creed Unity, que bueno, ya va a salir esta semana. Es más, a mí de hecho el otro día Game me mandó una confirmación que ya tenía en el juego, o sea que es posible que me llegue incluso antes de tiempo. Y no pude jugarlo porque la corre la kilométrica, pero lo bueno del Unity es que el stand era un stand que no estaba cerrado, es decir, cualquiera podía estar por allí, ¿no? Podías estar al lado mirando cómo jugaba otro y no había ningún problema. Fue lo que hice yo, había un chavalín jugando, yo me puse al lado mirando y allí no pasaba nada, podías hacerlo perfectamente. Y os voy a decir dos cosas sobre Unity. La primera es que el cambio gráfico va a ser brutal, brutal. Independientemente de las polémicas sobre la resolución y la tasa de frames, que eso ya es otro debate, pero el cambio gráfico va a ser brutal. O sea, se nota perfectamente que este juego no podía salir en la generación pasada. Se nota, se nota. O sea, no hay más que verlo durante un minuto para darse cuenta de eso. De hecho, el chaval que estaba jugando, pues hizo lo que todos hacemos. Es crear una construcción así, más o menos generosa en tamaño, llegar hasta una cúpula, hasta el tope de la cúpula y mirar todo el entorno. Y tú cuando veías esa sensación de esa ciudad ultra compleja y ultra detallada, pues te das cuenta que aquí sí que hay un cambio de generación, aquí sí que lo hay. Y insisto, se nota un huevo, porque este título no podía salir en la generación pasada. Ya está. O sea, la otra cuestión es el tema jugable. Yo sigo viendo cosas 100% Assassin's Creed, cosas que se siguen sin mejorar. ¿A qué me refiero? Enemigos que hacen como en la pescadería, piden turno para ser masacrados, ¿no? Bueno, y luego esas animaciones tan sui generis que tiene la saga, ¿no? Esas animaciones a veces un poco ortopédicas, un poco antinaturales, que en fin, que creo que es una cosa que parece que Ubisoft se empeña en no mejorar, no perfeccionar, y realmente hay que perfeccionarlo, pero sigue sin hacerlo.
Pero al menos en el terreno técnico la cosa sí que va a presentar una evolución, pero en lo jugable, bueno, hay que esperar la versión definitiva, probar ese cooperativo, pero en lo jugable parece que sigue teniendo sus pequeñas lacras, ¿no? Luego pude ver Dead Island 2, pude verlo, tampoco pude jugarlo. Y bueno, es verdad que tiene un toque más desenfadado que los originales de Teslan, pero a nivel jugable pues es prácticamente lo mismo. Para mí los Dead Island son juegos, una saga que me ha gustado mucho, pues es un Diablo en primera persona con zombies. Punto. Es adictivo, es farmear niveles, hacer misiones en un contexto pues de mundo de zombies con multitud de armas y de artilugios para sobrevivir. Ya os digo que va a ser una secuela bastante conservadora y yo particularmente lo agradezco, ¿no? Así que la primera impresión, al menos lo que pude ver, y lo pude ver también en primera persona con gente que estaba jugando un centímetro de mí, es bastante positiva. Después tengo que hablar de Dragon Age Inquisition y también pude jugarlo. ¿Qué pasa? Es un poco como Until Dawn. Vamos a ver, Dragon Age, para comprobar hasta qué punto se puede haber mejorado o no, si hay evolución o no, o simplemente para comparar cómo es la calidad del juego, Dragon Age requiere que lo juegues desde el principio. Esto no es como a lo mejor como The Order, por ejemplo, ¿no? Bueno, The Order o yo que sé, o Resident Evil Revelations 2, ¿no? Quiero decir, son juegos que para comprobar su magnitud hay que jugarlos desde el principio. Por una cuestión lógica, Dragon Age, pues empiezas con tu personaje, tienes que crearlo, tienes que editarlo. Tú, los personajes secundarios también tienes que formarlos, escoger qué rama de habilidades van a tener y demás. O sea, es un juego que exige una forma de jugar más particular, ¿no? Con lo cual, claro, allí tenemos el equipo ya desarrollado, ya hecho, con sus habilidades propias, con su equipación propia. Era un entorno pues que no sabías por qué estabas allí, ¿no? Era un poco como sacado de contexto todo. A ver, no es ninguna crítica tampoco porque es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Al no ser que tuviesen cabinas independientes y la gente pudiese jugar 5 horas a Dragon Age Inquisition desde el principio, cosa que no es posible, al menos en un evento de este tipo. Entonces, bueno, pues yo vi cosas muy positivas, pero el sistema de combate va a ser idéntico, el del resto de la saga, idéntico, en eso creo que no va a haber ninguna preocupación, todo sigue igual. Y hay una cosa que creo que se ha mejorado y al fin se mejora, que son los entornos. Yo siempre criticaré en la saga Dragon Age, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que los entornos eran sumamente repetitivos, más en el 2 que en el 1. ¿No? Así, parecía un mundo, vamos a decir, enorme y complejo, y al final no era un mundo, pues, yo creo que para ser más exactos, fragmentado, ¿no? Tenía la sensación de que se repetían muchos ciertos entornos, que realmente solo había a lo mejor 3 o 4 entornos con su trabajo de diseño más o menos serio, pero que todo lo demás era un poco copy-paste, escenarios residuales, donde realmente el jugador tenía la sensación de que sí, de que era todo muy fragmentado y que la forma de moverse pues era pues muy poco natural, ¿no? Y el entorno en el cual jugábamos era un entorno boscoso, complejo, además gráficamente muy detallado, es decir, se nota también el uso de Frostbite, y que además imita mucho la exploración, ¿no? Pues en un entorno boscoso, grande, con varias cabañas en las que poder investigar, en las que poder trastear a ver qué había. Así, que parece que la cosa sí se ha mejorado en ese aspecto y es un juego pues donde la exploración o el esfuerzo de BioWare por crear entornos que estén trabajados y que estén a la altura del resto de aspectos jugables, pues parece que es una buena noticia, ¿no? Y creo que es algo que les ha brindado el nuevo motor gráfico, es evidente. Así que en ese sentido la experiencia ha sido también muy buena, satisfactoria, al menos inicialmente, aunque ya os digo que no es suficiente para valorar en el conjunto lo que puede suponer Dragon Age Inquisition. Yo, si bien al jugar, porque vi a otra gente jugar, no encontré, te podías encontrar un NPC con el cual se podía hablar, pero una conversación un poco anodina, ¿no? De estas conversaciones tan brutales que tiene la saga, donde ahí, bueno, me refiero a la saga en general, aquel juego de BioWare, donde los diálogos a veces te conquistan y te obligan a tomar decisiones, pues difíciles desde el punto de vista de, coño, si escojo esto, pues pasa esto, si escojo esto otro, pasa esto otro, ¿no? Donde realmente todas tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Era un diálogo con un personaje, un NPC normalucho que tampoco planteaba ninguna novedad interesante, ¿no? Pero en fin, al menos en el terreno jugable, lo que pude ver en el aspecto puramente técnico, gráfico, diseño de niveles, la cosa promete y mucho con este Inquisition. Después os tengo que hablar de Bloodborne y yo me tuvieron que echar al final
Tuve la mala suerte, entre comillas, de que empecé a jugarlo más o menos tarde, cuando el recinto ya iba a cerrar, ¿no? Pero bueno, estuve jugando pues casi 20 minutos. Y yo también disfruté como un cabrón de este juego, como un cabrón. Hay novedades. Es verdad que hay gente que dice, no, es un skin de Demon Souls, Dark Souls. Bueno, no, a ver, es cierto que el juego huele a Demon Souls por todas partes, ¿no? Eso no lo voy a negar porque sería absurdo negarlo, es así, ¿no? Es así, es decir, la forma de moverse del personaje, ya incluso la forma de rodar, tiene incluso este defecto de los Dark Souls Demon Souls, ¿sabéis? Donde ese defecto de muñeco de pelele, de muñeco de papel, ¿no? Cuando matas a un enemigo que queda en el suelo, pasas por encima de él y parece que no tiene peso, ¿no? Que es tan liviano que puedes arrastrarlo, ¿no? Tiene esos toques de Dark Souls, Demon Souls. ¿Qué pasa? Que añade, yo creo que dos cosas fundamentales. La primera es que en este juego, y quizás facilitado por el propio hardware más capacitado, te encuentres una cantidad de enemigos brutal. O sea, llegas a zonas en las cuales hay una cantidad de enemigos tan grande que tienes que plantearte estrategias, porque en el sentido de que si van todos a por ti estás muerto, ¿no? Entonces tienes que intentar o pasar desapercibido, cosa complicada, o sencillamente trampear para que te vayan atacando uno a uno. O sea, hay zonas en las cuales la cantidad de enemigos es tan grande que te llegas a parar en seco y pensando qué hacer, ¿no? De verdad, es una cosa impresionante. Pues está el uso de armas. Tú tienes armas de fuego. Es verdad que el personaje por defecto que usaba tenía un arma de fuego que era bastante inútil porque era una especie de, no sé cómo explicar, una especie de escopeta, pero que tenía un defecto de dispersión brutal. O sea, tenías que estar muy cerca del enemigo para darle de lleno. Y cuando le dabas, realmente el enemigo no tenía sensación de impacto, seguía avanzando hacia ti, ¿no? Con lo cual, la verdad es que el arma de fuego que lleva el personaje por defecto no era muy poco útil. Pero claro, los enemigos también hay enemigos que usan armas de fuego y que ya la estrategia también es diferente, ¿no? Por lo típico, pues una zona con muchos enemigos y luego hay un tío que se queda clavado en una posición disparándote, si no se mueve, simplemente te dispara. Con lo cual la dificultad, bueno, hay gente que decía que era más fácil, bueno, sí, es la verdad. Es cierto que tampoco era muy complicado avanzar, pero claro, tenías que tener sangre fría y sobre todo una cierta capacidad de estrategia para evitar caer en emboscadas, sobre todo para evitar que ciertos enemigos te pudiesen joder, como el caso de los francotiradores, y mermarte muchísimo la vida, ¿no? Y ahora os digo, yo me vicié porque el planteamiento jugable de los Dark Souls, Demon Souls es absolutamente viciante, y sobre todo por el entorno, esa especie de, vamos a decir, de entorno victoriano, gótico, ese horror vacui bueno, el propio diseño de los niveles, ¿no? Ese toque oscuro, a veces agobiante, con tantas construcciones, tantos detalles. Es una cosa fascinante este Bloodborne, fascinante. Mirad que yo le tenía ganas, pero decía, bueno, es que esto ya me lo conozco yo. Pero no pensé que me fuese a gustar tanto, la verdad, no pensé que me fuese a gustar tanto. Para mí se ha convertido ya en un fijo del próximo año, ya lo era, pero es que ahora lo es aún más, ¿no? Luego me comentó algún amigo que sí, que encima este juego, pues, por ejemplo, no vas a tener la posibilidad de bloquear, no hay escudos, no hay un movimiento de bloqueo. Con lo cual parece que la propuesta jugable es diferente respecto a Dark Souls o Demon Souls. Diferente en ciertos aspectos, no en todo. Así que la cosa promete y mucho, promete y mucho. Y os digo, yo creo que tanto Bloodborne, para mí Bloodborne fue lo que más me gustó de este Madrid Games Week. Fue lo que más me llegó. Seguido muy probablemente por Dragon Age Inquisition, aunque bueno, Inquisition no soy justo porque ya os digo, joder, no era quizás el juego perfecto para un evento de ese tipo, ¿no? Yo creo que Dragon Age habría que probarlo, pues ya os digo, una cabina independiente desde el principio, con tiempo de sobra, para poder sacar conclusiones más adecuadas. Y creo que eso es todo. Ya os digo, pude probar bastante al menos. Salí contento de allí. Mi única lacra ha sido The Order. También os diría Evolve, pero Evolve pude jugar la beta, así que también estoy contento por ello. Y en fin, ya os digo, poco más. Eso fue lo que probé en el Madrid Games Week, que no ha sido poco, por supuesto. Y espero vuestras preguntas, vuestras impresiones, todo lo que queráis saber. Y si os puedo responder, os responderé. Así que de verdad, chicos, muchas gracias y nos vemos prontito. Adiós.